agradezco mucho este regalo invaluable, la Biblia Luz Mundana, con las cartas de Sami. Con las cartas de Sami, que cuando Gargamel, o más bien Montemayor, era un hippie, pues había un apóstol vivo, ¿no? Vivito y coleando. Y más coleando que vivito, yo creo. Dios te bendiga, Rambo. Pero en el 2014, la primera edición, Rambo la consigue. ¿Cuánto te costó, Rambo? Y dinos qué tan difícil es. Gabriel Valladolid. No, hombre, ahorita voy a saludar a todos, lo prometo. Eh, ya no hacen esta Biblia, pero te voy a leer palabra de Dios, de un apóstol vivito y coleando, de un apóstol vivito y coleando, el apóstol Samuel Joaquín Flores. Estamos en la página, no tiene, la página 122, te lo pongo en pantalla, de la Biblia Luz Mundana. Eva Marín desde Veracruz, bienvenida. En la página 123, a ver, Montemayor, aquí va tu palabra de Dios, de Sami, hablando de Jesucristo, y con este nombre, estamos hablando de la carta número del 4 de enero del 66, en Guadalajara, Jalisco, 6, Samuel, siervo de Jesucristo, la voluntad de Dios, elegido para continuación de la iglesia primitiva en la restauración que el apóstol de Jesucristo iniciara por ordenamiento divino, bla, bla, bla. Pero mira la palabra de Dios que Montemayor dice que esta sí es palabra de Dios, porque ¿cómo te voy a saludar con esas letras griegas, hermano? Pero mira cómo se refiere a Jesucristo. A ver, Montemayor, esta es palabra de Dios. Y con este nombre, dice Sami, el Señor nuestro Jesucristo instituyó una piedra viva de salvación. Se refiere a su papá Aarón, dice, porque no bastaría creer en él. O sea, nos está diciendo que no basta creer en Jesucristo como Salvador, sino el de aceptar a su enviado para tal fin. Esto es palabra de Dios. Cuando dijo Jesucristo, acepten a Pedro para que puedan aceptarme a mí. Esto es palabra de Dios. Luego dice, de lo que nosotros nos holgamos y gloriamos de haberlo recibido así, para bien de nuestras almas. Qué palabra de Dios, ¿no? Y luego, es para nosotros motivo de alegría y gratitud, por lo que sin ocultarlo tratamos de hacerlo partícipe a nuestros oyentes, con la esperanza de que más tarde sean abarcados también en la gracia santa del Señor. Se refieren al manto de la elección. Este acto fue trascendental para el mundo porque claramente Dios mostró su misericordia hacia nosotros mandando un enviado, se refiere a Aarón, dice, cuyo nombre él le puso y no los hombres, tu nombre será Aarón. Y luego, el nombre de Aarón revistió tanta importancia en los antiguos que únicamente los descendientes podían administrar el santo sacerdocio en el lugar santo del tabernáculo donde moraba nuestro Dios. Fíjense, verso 10, palabra de Dios, dice Montemayor. Así como ahora solo los auténticos hijos de Dios, hijos de la fe de nuestro último apóstol, se refiere a Aarón, también pueden hacerlo en su propio tabernáculo. Y luego se refiere al querubín del arca. Si aquel querubín fue testigo mudo e inerte de lo que profetizaba el Señor entre él en tiempos pasados, más ahora, en el 66 pues, en estos últimos tiempos, vivificó al querubín. Se refiere a Aarón, pues, acuérdate que en Gloria Loar se ven Pablo y Aarón Joaquín, eran los dos querubines. Hablándonos, no entre ni al lado de él, sino directamente en él como un vaso vivo. En los antiguos había un velo delante de los querubines, mas ahora ese velo fue quitado delante del querubín viviente, o sea, el hermano Aarón, únicamente en los que por Cristo, haciendo misericordia, han de ser salvos.
en recuerdo de toda esta bendición que alcanzamos de nuestro Dios por medio de su Hijo amado, en su apóstol que Él envió. O sea, Pablo era un querubín y Aarón Joaquín era el otro querubín, en gloria a loar. Esta es palabra de Dios. Ya olvidaron esa cochina doctrina mentirosa. Ya para cerrar el video, porque no tengo las cartas de, en este momento, los hechos del apóstol vivito y coleando que está en el bote, para poderte leer algún párrafo y mirar de qué cuero salen más correas, si de la Biblia o de las Sagradas Escrituras para nuestra era, dijo la señora. Increíble, ¿no? Increíble. Pero fíjate la palabra de Dios que le daba según Dios a Sammy. Es bien curioso. Te voy a leer aquí. A la Iglesia Universal, 1 de enero de 1980, es la carta número 25. Dice: haciendo dócil nuestro corazón para llegar a ser el pueblo deseado de Dios, que le sirve, le alaba y le adora. Esto es para la Iglesia Universal. Fíjate la palabra de Dios viva, actual, más poderosa que la Biblia, según Gargamel. Cuidando cada día nuestra vida como plantas de Dios, para que lleguemos a ser el huerto donde Él se recree. En esto incluyo también el cuidado por los que os ministran. Le está diciendo a la Iglesia de la Luz del Mundo que cuiden a los ministros, ¿no? Te lo voy a poner en pantalla, no vayas a creer que estoy inventando. Que cuiden a los que os ministran, dice. Mira, Rambo, la palabra de Dios actual. A los cuales honráis con doblada honra, o sea, los están apoyando económicamente, ¿no? Y luego les dice Sammy a la iglesia: a ver, Montemayor, ahí te va tu palabra de Dios. Pero mi recomendación se extiende aún más allá. Le dicen a la Grey, Sammy le dice a la Grey, que celéis también en ellos por la integridad y santidad con que ellos han sido revestidos. O sea, a ver, iglesia, cuiden a los pastores, cuídenlos, que sean íntegros y santos. Ahora resulta que el pastor no va a cuidar a las ovejas, sino las ovejas van a cuidar al pastor. Y luego, pero dice la razón, ¿no? Pues algunas mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, y este verbo se lo copió a Pablo, se han introducido queriendo cautivarlos. Es decir, había unas hermanitas medias resbalosas ahí en la Luz del Mundo que se habían introducido a hacer caer a los pastores. Entonces les dice: cuídenme a los pastores, Grey, cuídenmelos. Y el verso 13 dice: se han introducido queriendo cautivarlos con una apariencia piadosa. Se introducen en las casas pastorales. Bueno, Big, que yo sepa, los que las llaman a barrer, los que llaman a las muchachas, y no llaman a señoras gorditas, llaman a las más guapas, a las casas pastorales. Pero no, aquí Sammy dice: no, ellas se meten a las casas. Es lo mismo que está diciendo Nazón. Es lo mismo que decía Nazón. No, pues las señoritas no, yo no las violé. Ellas se metieron aquí y me violaron a mí, ¿no? Su señoría, yo ni las forcé ni les puse pistolas. O sea, ellas se metieron y ellas se metieron conmigo. Pues yo qué podía hacer, ¿no? Pero aquí Sammy les está diciendo: algunas mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, se han introducido queriendo cautivar los pobrecitos de los pastores, caramba. Con una apariencia piadosa se introducen en las casas pastorales, incitándolos al pecado. Afigúrate tú, chencha. Ahora las hermanas de la Luz del Mundo que andan en las casas pastorales son las culpables, ¿no? Y ocasionando la caída de muchos. Y lo ponen en mayúsculas. No sé si Montemayor también cayó en esta tanda, por eso le quitaron el pastorado. Dice: ocasionando la caída de muchos servidores de Dios que por esa razón ya no andan en la obra. Qué palabra de Dios, ¿no? Y luego dice:
así como también de algunas anomalías en la potestad que tienen sobre vosotros, imponiendo una autoridad arbitraria y no cimentada en la fe y doctrina de Dios. O sea, aquí está incitando a la grey a que cuide a los pastores, porque hay mujeres malas entre ellos que hacen caer a los pastores. Y también no se dejen de los pastores, porque son medios autoritarios. Dice que esto también es deber vuestro en lo que podáis ayudarlos. Podéis ayudarlos, pues si les obedecéis, dijo el apóstol. O sea, él no es apóstol, él está citando ahora a un verdadero, o sea, a Pablo. Es también porque habéis considerado el éxito de su conducta. En otras palabras, si se porta mal, no le hagas caso al pastor, ¿no? Oye, qué palabra de Dios. Por ello pienso, y esta es una parte muy chusca de la palabra de Dios para nuestra era, por ello pienso que como padres debéis acercaros para prevenir ese peligro. O sea, cuiden a los pastores en lugar que los pastores los cuiden a ustedes. Porque estas hermanitas son seductoras, ¿no? Pues siendo humanos, están expuestos a cometer algún error en estos tres elementos tentadores: las riquezas, el linchamiento y las mujeres. Ah, qué cosa tan novedosa. Esta es palabra de Dios. Y bien haréis en avisar, fíjense la parte chusca, y bien haréis en avisar cuando veáis ese peligro a vuestro hermano Samuel, como ayuda espiritual a vuestros pastores, a la iglesia y al deseo de Cristo. Dice, si es que en cierta forma haya temor de escribir a su hermano, o sea, a ver tú, feligreses mundanos, si tienes miedo de escribirme, porque penséis que su hermano os descubrirá ante vuestro encargado y después tendréis represalias. Oye, pues qué palabra de Dios tan autoritativa, ¿no? No será así. Pues vuestra carta la tomaré como un aviso preventivo, o sea, acá entre nos, pues no te preocupes, para la conservación en santidad de todo el cuerpo de Cristo. No, pues con esta palabra de Dios, ahora tenemos mandamiento en esta nueva era apostólica de cuidar cuando una hermana va a la casa del pastor y chismearle al Sami. Porque pues tú sabes, ¿no? Las que andan barriendo ahí son medias... No, hermanos, esto verdaderamente es una gran payasada. Y por último concluyo. A ver, si la Biblia no es palabra de Dios y las cartas de Sami sí eran palabra de Dios y ahora las cartas de Nazón, ¿por qué nunca he visto a Montemayor, a este señor que predica en Ibiza, España, a este Alkazuki no sé qué, o algún predicador de la luz del mundo, decir, aquí está la palabra de Dios? A ver, esas hermanas calenturientas que se meten a las casas de los pastores, ¿por qué nunca citan las cartas de Sami? Si la Biblia no es la palabra de Dios.